Ha habido procesos electorales en el país muy importantes y ha habido, debido a ello, años muy importantes en la política argentina porque determinaron cambios profundos en la elección. Así podemos retrotraernos al año 1973 con el retorno del peronismo al poder o del año 1945. Fíjese lo importante que habrá sido en la historia política el año 1945, que hay un libro, un clásico de la política argentina, escrito por el afamado y caracterizado historiador argentino, el doctor Félix Luna, que se llama precisamente El 45. Fue el año en que, tras el golpe de 1930, gobiernos militares y gobiernos producidos por el fraude, llegaba la posibilidad de un aire fresco que traía el entonces coronel Juan Domingo Perón a la política argentina, al enfrentarse a un conglomerado de los partidos tradicionales en una elección que capitalizó y cautivó la atención de todos los argentinos. La elección del 45, que se extendió hasta el 46, el año, digamos, político, porque la elección fue en febrero del 46. Digamos con respecto a todo esto que en Trenquelauquen se vivía esa época con gran dinamismo, con gran discusión, porque claro, el peronismo había aparecido como una fuerza nueva y había capitalizado sectores que representaban a los otros partidos, es decir, le había robado entre comillas, votos a los de otros partidos para nacer como un movimiento propio. Y así en Trenquelauquen se formaron dos grandes partidos políticos, dos grandes fuerzas políticas. Uno fue la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, es decir, disidentes del radicalismo que apoyaban al entonces coronel Juan Domingo Perón, por un lado, y por el otro lado, conformando el mismo frente, el Partido Laborista, formado quizá por gente vinculada a los gremios, vinculado a gente nueva en la política. Tanto es así que el Partido Laborista había nacido en el país con la conducción de un gran dirigente gremial que capitalizó muchos votos y muchas voluntades, que fue el señor Cipriano Reyes. En Trenquelauquen, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora estaba integrada, como digo, por radicales disidentes que encabezaban en Trenquelauquen el señor Artemio Barreiro, el doctor Jorge Alberto Simini y el señor Juan Jaime Siglia, que habían pertenecido al radicalismo, pero que sumaban sus votos y su acción a esta nueva política, a esta nueva fuerza política que aparecía, que era el peronismo. Y por parte del otro sector, el Partido Laborista, estaba Benito Losada, caracterizado dirigente de 30 de agosto, y el señor Francisco Larraza, que fue con los años intendente municipal de Trenquelauquen. Esas dos fuerzas aglutinaban esfuerzos para protagonizar la candidatura del entonces coronel Perón. Un gran interrogante se reflejaba en Trenquelauquen sobre quién ganaría las elecciones. Y aquí, en este andén, este viejo andén de la estación ferroviaria de Trenquelauquen, que tiene tantas historias y que recibió en su ámbito a tantos dirigentes políticos, artistas, cantantes, es decir, todo un conglomerado de grandes figuras, fue protagonista también de esa campaña, como le voy a contar en el próximo esquicio. Me espera unos minutos y voy a seguir contándole el año 1945 y qué pasó en Trenquelauquen con aquellas elecciones tan fundamentales que permitieron el acceso al poder del entonces coronel Juan Domingo Perón. Espéreme y volvemos en un minuto. Me llamo Rubén Omar Echepare, me trajeron de 9 meses de Tres Lomas, en ese tiempo se llamaba José María Blanco, la estación era Tres Lomas, después se hizo partido y quedó como Tres Lomas, así que puedo decir bien a las claras que soy de Trenquelauquen, ¿no? Aunque los orígenes primarios obviamente son de Tres Lomas. Pero bueno, se desarrolló mi vida aquí en Trenquelauquen junto a mis viejos, estudié en varios colegios, en el Politécnico, en la Escuela 1, en el Di Jerónimo
y en la Escuela de Comercio terminé la secundaria a la nocturna, como era en aquel tiempo. Y bueno, y ahí comenzó mi historia en la radio, justamente en la Escuela de Comercio, siendo después y al tiempo preceptor de la Escuela de Comercio. Y siendo preceptor de la Escuela de Comercio era director de Lebonce por aquel tiempo, Hugo Rodolfo Mina, y era mi compañera de trabajo Ana María Mina. Y entonces me convocaron a ver si quería trabajar. Me tomaron un examen muy particular, fue en un rincón de la casa de Hugo con un grabador y una carpeta. Y bueno, pasé ese primer examen aquí en Trenquelauquen y comencé a trabajar en la radio. En principio yo comenzaba a trabajar a la noche en un programa que se llamaba Boomerang, que lo tenía Marcarro. Y ahí fue el comienzo realmente de la radio, de los medios de comunicación y de la última historia que puedo contar a partir del año 77. Y me fui metiendo cada vez más. Después pasé a cubrir un horario en la mañana, medio turno a la mañana entre las 9 y las 12. Compartía el micrófono con Reinaldo Richeri, con Pepe Collado, con el Gordo Mateus, con Alberto Garavito. Y ahí se fue tejiendo y hilvanando la historia, ¿no? De locutor, de periodista a los ponchazos. En realidad soy locutor nacional. Y fui creciendo en esto y instruyéndome en esto, aprendiendo en esto. Y bueno, fueron pasando los años, este trabajo te va dando otro. Empiezo a trabajar con Rovira y empieza mi historia en la televisión. Y he estado trabajando con Rovira, se me prende la lamparita, que en aquel tiempo venía la televisión color y en Trenquelauquen había uno solo que hacía las diapositivas, que era Carlitos Cuerda. Y entonces empezamos en un laboratorio improvisado a perfeccionar el sistema. Por aquel tiempo era el gran negocio. Y fue la apertura de la televisión en color cuando apareció Cablevisión, aquí en Trenquelauquen, o Canal 4, primero. Y ahí empezamos a tener un laburo mucho más firme después de lo que era la locución propiamente dicha de Lebonce. Entonces trabajábamos en el Lebonce en la mañana, trabajábamos a la tarde con Rovira, trabajaba a la tarde con este laboratorio fotográfico y a la noche volvía al programa de Carro y Aguilera en aquel tiempo. Y llegó un punto que bueno, que me tuve que ir de Lebonce porque la situación personal, comercial particular lo requería. Y mientras tanto había aparecido esta FM Música. ¿Y por qué música? Porque no le podía poner otro nombre, porque yo primero comía de Lebonce, después comía de la Omega, y no podía morder en la mano al que me daba de comer. Entonces, pero yo sabía que ya me tenía que ir y abrir solo, ¿no? Y entonces empezó siendo lo que es una FM propiamente dicha, que era una radio que pasaba música todo el día. Y así se fue creando, así se fue metiendo. Y después, bueno, me ganó un poco la necesidad y tuve que empezar a hablar. No estaba muy convencido de hablar en mi propia radio, me costaba. Es más, me costó muchísimo. Y fue realmente creciendo en historia, creciendo en conocimientos, hasta que, bueno, llegamos al día de hoy donde estamos peleando prácticamente la punta de la audiencia, no en Trenquelauquen, sino también en la zona, porque mucha gente de la zona, muchas radios de la zona toman esta transmisión para retransmitirla, cosa que, bueno, a algunos les molesta y a mí me agrada y me enorgullece. La televisión fue muy atractiva para mí, aunque soy de radio, pero la televisión es lo que te da una proyección en palabra, en presencia y demás. Son dos cosas totalmente distintas. Si bien es cierto, me gusta la televisión, pero bueno, si tengo que preferir, prefiero por la radio, ¿no? Pero bueno, de televisión tuve grandes anécdotas y hechos que todavía andan dando vuelta en videos que por ahí
los chicos le sacan un poco el polvo y lo vuelven a poner otra vez en vigencia, ¿no? Como aquel porrazo con el parapsicólogo que todavía anda dando vuelta. Tranquilo, tranquilo. Esto es importante, que necesita concentración. No escucha nada más que el timbre de mi voz. 2 colaboradores vamos a precisar. Los tobillos bien juntos, duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Levante, levante, levante. Levantamos, nos ponemos sobre... Muy bien. Correte un poquito para que lo tome la cámara. Perfectamente bien abajo. Cámara, perfectamente bien abajo. ¡Epa! ¿No importa? Bueno, estuvo bueno. El porrazo fue sensacional. La verdad nunca he visto, yo no sé lo que quería proporcionar, el porrazo o el quedarme quieto. No, pero vamos a explicar qué fue lo que pasó. Se logró. La silla. Entonces me quedó, resbalaba. Yo notaba que resbalaba. Y bueno, siempre con ganas de volver a la televisión. Pero bueno, lo de televisión, desde la época de Rovira, con Guía Granera Soral, la mosca aquella que se me paró en la nariz una vez, estando al aire, que no la podía matar. Cuando vino el corte pensé que estaba el corte y que no estaba al aire, y dije mosca, y la madre que te bautizó le pegué un golpe, estaba saliendo al aire. A ver, todas estas cosas que a veces la radio te lo permite y la televisión no, porque es muy estricta, ¿no? Es muy estricta. Y a veces, bueno, yo en mi forma de ser no me encajonen mucho ni me pongo muy estrictamente porque no funciona. Por eso digo, a la hora de elegir sigo eligiendo la radio, ¿no? ¿Qué me había dejado mi incursión en la política? Me dejó saber que cualquiera puede hacer política. Cualquiera con compromiso, con capacidad, con ganas, con entusiasmo y fundamentalmente con compromiso, cualquiera puede hacer política, ¿sí? Desde un obrero común hasta uno con título en la puerta, un docente, un profesional, cualquiera puede hacer política. Me di cuenta que en este ambiente nadie es más que nadie. Desde haber estado sentado con grandes protagonistas de la política de hoy en día, a haber estado compartiendo con gente súper humilde, que a veces sacás más provecho de la gente súper humilde que de los otros, o de los otros que de los humildes. Esto es muy particular y muy personalísimo esto, pero todo sirve, todo sirve. Me sirvió la política para andar por todos los lados, que sé que se pueden andar y que por allí el hombre común piensa que hay ciertos lugares donde el hombre no puede llegar. A la Casa de Gobierno puede llegar, al Salón Dorado de la Casa de Gobierno puede llegar, al Salón Blanco puede llegar, al presidente o a la presidenta hoy en día puede llegar, al gobernador puede llegar. Y como gracias a Dios cuando estuve en política, o que sigo estando en política, no necesito de la política para vivir, tengo autonomía propia, te das cuenta que te peleas a veces con quien no merece que te pelees. Y a esta altura de la vida, si algo me dejó, la política es saber evaluar con quién me tengo que pelear políticamente. Yo soy un tipo extremadamente agradecido de las bondades que Dios me ha dado. Y Dios hizo caminar a todas las criaturas que caminan al lado mío, o en la vereda enfrente. Y si alguien me viene a pedir algo, generalmente soy de acceder porque muy pocas veces a mí se me negaron las cosas. Muy pocas veces a mí se me negaron las cosas. Yo no llegué a donde yo no quise llegar. Yo no llegué a donde yo no quise llegar. Pero esta apertura en mi vida no solamente la tuve con la radio, la tuve desde el inicio. ¿Sí? Que con la radio se nota más, sí, obviamente, porque es una exposición diaria, todo el año, desde hace más de 30 y pico de años, ¿no? Bueno, amigos del viejo Trenquelauquen, si no se perdió el primer esquicio del programa, es decir, si usted nos sintonizó recién, se perdió la introducción de lo que voy a decir ahora. Usted que nos acompañó en el primero sabe que estamos hablando de las elecciones presidenciales de 1946 y de aquel año 45 que marcó un gran dinamismo y una gran actividad en torno a la actividad proselitista en la República Argentina, de la que Trenquelauquen no fue ajeno. Recapitulando, aparecía en el escenario político argentino un nuevo protagonista, que era el coronel Juan Domingo Perón, que estaba propiciado en Trenquelauquen por dos grandes núcleos. Uno, el de la Unión Cívica Radical,
Junta Renovadora y otro el Partido Laborista. Eso estaba por un lado. Por el otro lado estaban los partidos tradicionales, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, que en Trenquelauquen propugnaban la fórmula Tamborín y Mosca para el plano nacional, pero que no había elecciones municipales, eran elecciones presidenciales y de legisladores. Los grupos de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Partido Laborista propugnaban la fórmula Perón-Quijano. Fue un año 45 muy duro, de mucha confrontación. Llegamos a los primeros meses del 46, las elecciones fueron a fines de febrero, y unos días antes, 6 días antes exactamente, de la elección presidencial, llegó a Trenquelauquen el general Perón, por entonces coronel, que estaba realizando una gira por el tren. Fíjese la importancia que tenía el tren en aquel entonces, que los candidatos presidenciales se movían en este medio de transporte para llegar a todo el país. El diario El Independiente, que estaba enrolado en el nuevo peronismo, unos días antes, con un gran titular, la hora en la cual llegaba Perón a Trenquelauquen. Y efectivamente, Perón llegó a Trenquelauquen y los trabajadores, los obreros, los empleados y en fin los simpatizantes de Perón, pese a que era un día hábil, nutrieron todo esto que conforma la estación ferroviaria de Trenquelauquen. Perón bajó en el andén, aplaudido y vitoreado por sus partidarios. Eva Perón, por entonces poco menos que desconocida, no era la Evita que sería después, se quedó en el tren. Estaba cansada seguramente por los avatares de una campaña realmente muy trabajosa e impresionante. Perón pasó por el pasillo y en la parte posterior de la estación ferroviaria se había levantado un escenario, un túmulo, al cual se subió el candidato para arengar a sus partidarios que colmaban totalmente esta playa de estacionamiento de la estación de ferrocarril de Trenquelauquen. Hizo las presentaciones el señor Juan Jaime Siglia, que después posteriormente sería intendente municipal. Siglia era muy joven, había pertenecido a la Juventud Radical, pero así se había volcado, como muchos de sus correligionarios, al peronismo naciente. Con palabras emotivas, Siglia presentó a Perón en aquella calurosa tarde de febrero de 1946, inolvidable para quienes la presenciaron. Y de ahí, de este escenario, Perón arengó a sus partidarios y los instó a votarlo para llegar a la victoria. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, Perón ganó las elecciones para presidente en todo el país y también las ganó en Trenquelauquen. Fueron más los partidarios de Perón, Quijano, que de la fórmula opositora, digamos, Tamborín y Mosca, auspiciada por la Unión Cívica Radical tradicional y por algunos otros partidos. Y los jóvenes, y no tan jóvenes peronistas, que entonces no se llamaban peronistas todavía, que habían venido aquí a colmar todas las instalaciones de la estación ferroviaria de Trenquelauquen, emprendieron la salida, luego de que Perón partió en el tren, por el Boulevard Villegas al grito de «Sube la papa, sube el carbón y el 24 sube Perón».